Como habéis visto, en la primera sesión se ha establecido un marco político y un marco de referencia obligado de la Comisión Europea, que también va a ser el marco que se va a aplicar y, por lo tanto, que nos va a servir de referente en qué hacer, cómo hacerlo y con qué apoyos financieros hacerlo, que al final es lo más importante. Ahora vamos a hablar ya en otro parámetro, vamos a hablar ya de los contextos y de las oportunidades de financiación. Nosotros, en principio, nos pusimos en contacto en la parte española con el homólogo al secretario de Estado. Y el secretario de Estado español, que tengo que decir que fue una simpatía y nos mostró un apoyo total, nos dijo, sí, pero para hablar de esto es mejor que vaya el director general de Fundetec a que vaya yo, porque realmente él iba a hacer un discurso político. Ya tenemos el discurso político que ha hecho el secretario de Estado portugués, pero Fundetec va a hacer un discurso más de aplicación concreta, que al final es lo que las ciudades necesitamos conocer. Porque claro, si traemos un montón de políticos a darnos el discurso político, alcaldes y concejales, es como enseñarle a un padre a hacer hijos, ¿verdad? O a una madre a hacer hijos. Al final, el discurso político, pues hombre, los que estáis en el día a día de la trinchera sois los que mejor lo conocéis. Por lo tanto, ya ha habido un discurso político y ahora Alfonso Arbaiza Blanco Soler, que es el director general de Fundetec, es el que nos va a hacer esa aplicación. ¿Sabéis que, de verdad, yo odio leer estos papeles porque me parece un auténtico coñazo? Que hizo ciencias biológicas, cada uno con su desgracia, ¿verdad? Yo hice psicología, ya ves dónde acabé. Que tiene máster, que yo creo que eso interesa poco. Al final lo que interesa es que es un hombre experto en las TIC, que lleva mucho tiempo trabajando en el ámbito de las TIC, tanto en empresas privadas, multinacionales importantes, en Kelpren, Celesta, o, lo más importante, que desde el 2006 dirige Fundetec. Bien. ¿Y qué es Fundetec? Bueno, pues Fundetec es una fundación española que está compuesta, es una parcería del sector público y privado. El sector público lo representa Red.es, él después va a explicar mejor que yo lo que es Red.es y todo este entramado que se ha ido creando en la administración española para este nuevo escenario, ¿verdad? Y el privado, que hay pues empresas que yo no sé, a mí la verdad es que no me dice nada ningún nombre de estos, el Corte Inglés, Google, Indra, Intel, Ono, Telefónica, empresas sin importancia, ¿verdad? Nada ligada a esto. Por lo tanto, fijaros que estamos hablando de una parcería público-privada y de una fundación que, para impulsar estas políticas estratégicas, constituyen las empresas líderes del sector, no solo españolas, sino internacionales, mundiales, como el caso de Google, y el gobierno a través de Red.es, lo que en sí mismo ya es una experiencia innovadora. Y esta fundación, al final, su finalidad principal es fomentar la sociedad de la información en España, que al final es lo que nos interesa a las ciudades ver. Ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ahora lo que tenemos que ver es cómo y con la ayuda de quién hay que hacerla. Yo creo que es más práctico decir, ¿y por qué está aquí? Bueno, pues está aquí porque son las personas que llevan los ámbitos de aquello que nos interesa, para lo que hoy estamos aquí reunidos, que nos van a hablar de temas concretos que son los que nos interesa conocer y que muy probablemente sean las personas con las que tengamos que establecer acuerdos y alianzas para poder desarrollar estos ámbitos en el futuro, que es lo que nos interesa. El tema de contexto, financiación, hablar de financiación, antes lo decía Francisco, es muy complicado. Es decir, yo creo que existen fondos europeos. Yo tengo una visión desde el punto de vista de Fundetec. Somos una fundación privada participada por el Ministerio de Industria español a través de una entidad estatal que se llama Red.es, pero en definitiva los fondos que llegan a la fundación, el 90% son fondos privados. Las empresas que financian la estructura de la fundación, mi sueldo y un montón de cosas más, son fondos privados, y es el claro ejemplo de cómo entendemos nosotros que tiene que ir el modelo desde el punto de vista de la sociedad de la información en España con la colaboración público-privada. Bien, ¿qué es Fundetec? Bueno, pues ahí tenéis un poco la descripción de lo que Fundetec hace, y he puesto separadamente después una cosa que se llama Secretaría Técnica de la Red Española de Ciudades Inteligentes, ¿vale? Que está RECI. Veréis que con el objetivo que hay arriba de potenciar el desarrollo de la sociedad de la información en España, fomentar el uso, ¿vale? Ciudadanos, empresas, instituciones,
como que no tiene mucho que ver, ¿no? O aparentemente no tiene mucho que ver con lo que es una Secretaría Técnica de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Pero ayer mismo, por la noche, recibí una alerta en donde Europa Press publicaba que el Congreso de los Diputados acaba de sacar o está impulsando el que el objetivo de las Smart Cities es un factor crítico en España, y habla ya, lo podéis consultar a través de internet, habla ya de que las Smart Cities van a ser un modelo que hay que impulsar en España, tanto políticamente como alineado con Agenda Digital Europea, Agenda Digital Española, Agenda Digital Local. Ahora intentaré entrar después en todos esos temas. Obviamente los patronos los tenéis ahí, como veis, quitando esa pastilla amarilla que es el Ministerio. Todos los demás patronos son privados. Hay empresas de telecomunicaciones, empresas de tecnología, de todos lados. Luego tenemos una modalidad que es colaboraciones, es decir, hay entidades más pequeñas que colaboran puntualmente con nosotros en actividades de empresas, de ciudadanos. Y os preguntaréis, ¿por qué Fundetec se mete en las Smart Cities? Para nosotros es clarísimo. No existe un modelo de ciudad digital, smart, o como queramos llamarla, si no tenemos ciudadanos y empresas smart. ¿Vale? Ahora veréis que hay datos significativamente curiosos, ¿no?, de cómo entendemos nosotros que todo esto tiene que ir. Bien, intenté mirar en internet definiciones de agenda digital local y me encontré con unas cuantas, ¿no? Decía, la agenda digital local es una estrategia local para el desarrollo de la sociedad de la información. Bien, la Federación Española de Municipios en España está actualmente intentando conseguir que lo que son las políticas de sociedad de la información se trasladen esas competencias directamente a los municipios. Sabéis que las competencias en España están mezcladas, triplicadas, cuatriplicadas, cada uno tira por su lado. Es otra de las cosas por las cuales nosotros intentamos estar ahí en medio de pegamento para decirles a unos y a otros cómo, o asesorarles cómo deberían de hacerse las cosas y cómo deberíamos estar aunando esfuerzos. Otra definición es un conjunto de iniciativas que pretenden contribuir a reducir la brecha digital de las administraciones locales. Aquí nos olvidamos de los ciudadanos. No me gusta. ¿Vale? Y encontré otra que decía, una agenda digital local es una estrategia común que se comparte con los ciudadanos, ¿vale?, para el desarrollo de la sociedad de información y que tiene en cuenta los factores socioeconómicos, culturales e institucionales. Para mí esta definición yo creo que encaja muy bien en lo que al menos debería de ser una agenda digital local. Partiendo de esto, ¿por qué tenemos una agenda digital española y una agenda digital local? Es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista nuestro? Es decir, hoy en día sabéis que la agenda digital española se ha publicado recientemente, a lo largo de este año 2013, tiene un montón de parámetros alineados con la agenda digital europea, tiene un montón de foco en muchas cosas, en competitividad de las empresas, en e-government, en 50.000 cosas, pero hoy por hoy no tiene dotación económica. No existe dinero que respalde esas actuaciones. Y lo que nosotros queremos de alguna forma es que se deben de alinear las agendas digitales europeas, española y locales por costes, por eficiencia y por sentido común. Nosotros estamos cansadísimos. Ayer me preguntaba Marcos, que vino conmigo en el avión de Rivas, que luego tendrá por la tarde, y cuando acabe la crisis, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué vamos a hacer aquí? Y yo le decía, sinceramente te lo decía, ¿no, Marco? Pues vamos a seguir igual. Y si no cambiamos las cosas ahora y no somos eficientes a la hora de afrontar los problemas, nosotros estamos cansados de que cantidad de asociaciones sectoriales y pequeñas empresas en España nos digan, es que cuando voy al Ministerio de Industria a pedir una subvención, el proceso de administración electrónica que sigo es uno, pero cuando voy a mi comunidad autónoma me piden otra documentación y es otro proceso distinto. Y cuando me voy a mi ayuntamiento, me piden otro distinto. Dentro de las mismas administraciones públicas, los procesos son distintos. No tiene nada que ver lo que nos pide el Ministerio de Ciencia e Innovación, bueno, ahora de Ciencia e Innovación no, el Ministerio de Economía, con lo que nos pide Trabajo, con lo que nos pide Industria. Nosotros hace poco hemos presentado una subvención, o hemos conseguido una subvención de formación de TIC en el SEPE, y toda la documentación la tengo que presentarla en papel.
Hemos intentado registrar una marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas y nos hemos encontrado que el procedimiento digital era fabuloso, pero a la hora de pagar solamente podías pagar por la pasarela de la Caixa. Y si no tienes cuenta de la Caixa, antes Francisco decía, si es que no consideramos, o sea, no nos ponemos desde el punto de vista del ciudadano a la hora de hacer los trámites y la gestión. Y como no lo hagamos, lo tenemos que hacer por costes, por eficiencia y por sentido común. Segundo, tenemos que perseguir la inclusión, incorporación, adaptación de los ciudadanos en las pymes. Hace poco en el Foro de Gobernanza de Internet nosotros tuvimos que liderar lo que se llamó, era el grupo de inclusión digital. Al final hemos definido que no había que hablar de inclusión digital solamente, sino que hay que hablar de incorporación, de adaptación. Es decir, luego lo veréis, hay datos pero espeluznantes en España. Y en España o en el resto de Europa, de qué cantidad de gente se está quedando fuera. Estamos haciendo unas brechas digitales rurales con respecto a entornos de ciudad. Estamos haciendo brechas digitales socioeconómicas. Estamos haciendo brechas digitales de edad. Es decir, no estamos considerando que todos los procesos que tengan que ver con las ciudades inteligentes, con el e-government y con las agendas digitales europeas, españolas y locales, cuenta con los ciudadanos. Y buscar plazos realizables e implicar al sector privado. Yo, tal vez por deferencia profesional, cuando la Fundación empezó en el año 2004, la Fundación era el 50% de la pública y el 50% privada. Poco a poco la administración pública fue saliendo de la Fundación, quedándose ahora mismo con un voto más del resto de los privados. Hemos aprendido a cofinanciar actuaciones entre el sector público y el sector privado. En Europa, muchos países están cofinanciando fondo FEDER, fondo tecnológico, con entidades privadas. En España no. Hemos acudido al Ministerio de Economía y todavía no se puede. Se puede para inversiones ferroviarias, se puede para inversiones aeroportuarias, se puede para muchas inversiones, pero la cofinanciación o la búsqueda de fondos privados o buscar intereses entre los privados y el sector público en el sector tecnológico no se puede y tenemos mucho camino que desarrollar ahí. Porque hay dinero. Y os voy a poner un ejemplo. Hace poco estaba con el director general de una comunidad autónoma y le habían llegado fondos europeos que le financiaban el 80% del fondo FEDER de unas infraestructuras. No tenía el 20% para poner la diferencia que tenía que poner contra el fondo europeo. Y nosotros le propusimos al Ministerio de Economía que si la comunidad autónoma ponía un 10, nosotros a través de la Fundación y de inversores privados podíamos conseguir otro 10. Y que esos 100 millones de euros que venían de Europa se pudieran gestionar. Pues la contestación fue que no se podía utilizar. Bueno, mejor dicho, la contestación fue más surrealista. Fue, sí se puede hacer, consígame usted el 10% de fondos privados, yo luego lo saco a licitación y se lo lleva otro señor que no ha puesto el dinero. Pues esto es tercermundista, desde mi punto de vista. Es decir, hemos perdido fondos europeos, en el caso de un proyecto estratégicamente interesantísimo para una comunidad autónoma, porque no somos capaces de legislar ni de poner las fórmulas necesarias para esa colaboración público-privada. ¿Qué significa alinearse? ¿Qué entendemos nosotros por alinearse? Bueno, pues España es uno de los países del mundo con más servicios de administración al ciudadano. Eso está clarísimo, está dicho por las estadísticas, Europa lo dice, a nivel mundial tenemos cantidad de servicios de administración electrónica, pero también somos uno de los países con menos uso de los servicios de administración electrónica. Es decir, tenemos a disposición del ciudadano muchísimos servicios de administración electrónica, pero los ciudadanos no los usan. Nosotros, la conclusión es que son, perdonadme la expresión, infumables. No se pueden usar. El ciudadano, por desconocimiento, por falta simplemente de información a la hora de utilizar. Os voy a poner otro ejemplo. Ayer, antes de venir aquí, fui a registrar una base de datos de la Fundación, de un proyecto europeo, para protección de datos. Cuando fui a enviar formulario con mi certificado digital, me salió un error, que yo no recuerdo, pero era algo como el servidor SSLS no está disponible para el Fofen Porris y no sé qué. Y decías, y tienes que llamar a un señor en un número de teléfono, una línea 900, que a través del teléfono, porque yo tengo conocimientos de informática, te dice, vaya usted a su navegador, entre en configuración, en ajustes, vaya a opciones avanzadas. En opciones avanzadas,
baje hasta abajo del todo y, por favor, deje de clicar una casilla que pone no sé qué. Bueno, de verdad, ¿entendéis que eso un ciudadano normal puede entender que con un Explorer pueda funcionar configurado, con un Firefox no, con un... es decir, no tiene sentido que la administración electrónica sea tan complicada de usar que al final el ciudadano que conoce la tecnología se vea en un mare magnum tan espectacular que al final vaya a la ventanilla y presente la documentación en papel. ¿Qué significa la inclusión, incorporación, adopción de ciudadanos y pymes? Bien, un 30% de los ciudadanos españoles nunca ha usado Internet. No sé si los datos todos los tenéis, pero vamos, que están publicados, ¿eh? Es decir, 12 millones de españoles no han usado nunca Internet. ¿Vale? Pero luego, lo más grave no es eso. Lo más grave es que el 70% que los usan, ¿para qué los usan? Otro ejemplo. Mi padre es un usuario de smartphone, tiene 86 años. Según las estadísticas, tiene un smartphone, accede a través de una tarifa plana. Mentira. Mentira. Usa el iPhone porque se lo regaló el operador de turno cuando se dio de alta y lo usa para llamar y recibir. Y de vez en cuando manda un WhatsApp, que le hemos enseñado a mandar un WhatsApp. No es un usuario. En las estadísticas aparece que sí. ¿Cuántos ciudadanos españoles usan las tecnologías para tuitear, facebookear o whatsappear? ¿Pero realmente son usuarios de tecnología o son usuarios de Internet capaces de acceder a la administración electrónica? Yo creo que no. ¿Podemos desarrollar ciudades inteligentes sin considerar estos datos? A mí no me cabe la menor duda que no. Nosotros, a través de la RECI, y Pamplona y Rivas, que están aquí, que están en la RECI, lo podrán confirmar. Los esfuerzos que se hacen desde la RECI española, de la Red Española de Ciudades Inteligentes, que a mí tengo que decir que me maravilla. El año pasado se construyó la red el 20 y tantos de junio, todavía no lleva un año, con apenas 16 ciudades y ahora mismo actualmente son 41, ¿no? Pero a mí lo que más me maravilla de la red, nosotros somos la oficina técnica, es decir, no entramos ni en la parte política ni en la parte técnica, sino simplemente les ayudamos a montar los grupos, a hacer la comunicación, desarrollar actividades. Es que es una red que se crea políticamente, pero que se trabaja técnicamente. Yo hace poco comentaba al secretario de Estado, me preguntaba, bueno, ¿qué tal la reunión que hubo en Castellón de alcaldes, no? Y yo le decía, mira, secretario, a mí me pareció espectacular. Lo que se habían trabajado en los grupos de trabajo, los técnicos, en los 5 grupos de trabajo, durante mucho tiempo, se aprobó por parte de los políticos sin apenas ningún tipo de discusión. Es decir, las redes tienen que funcionar así. Hay una parte técnica y una parte política. Y yo creo que las ciudades inteligentes no se pueden hacer de espaldas al ciudadano ni a las empresas que van a usar esas ciudades. Si nosotros al final, para pagar en un parquímetro de una ciudad, le vamos a tener que decir a un señor que entre con su móvil, se meta a una página web, pague con tarjeta Visa y pues al final no lo hace. Bien, nosotros somos todos usuarios de tecnología. Yo cada vez, ya tengo una cierta edad, me resulta complicado aprender todo lo que la tecnología me está trayendo. Hace poco en el Foro de Gobernanza de Internet se hablaba de que tenemos que empezar, si es posible, a parar de alguna forma, y no pretendo ser, digamos así, agorero, pero hay que parar todos esos avances tecnológicos. No pueden, el ciudadano, las empresas, el público general, no puede ir a la velocidad que van muchas veces o nos están imponiendo las grandes empresas tecnológicas. No tenemos más que verlo. Cada vez que te cambia un dispositivo móvil, ya no sabes muchas veces ni cómo acceder. El cambiar una conexión a internet te resulta difícil. El conectar un dispositivo, pero en cambio nosotros nos montamos en un coche y conducimos perfectamente, ¿no? Y va con todos los sistemas de seguridad, el SP, el EDP, el PPP, el ROPP, tiene airbags, tiene no sé. Nosotros conducimos igual un coche hace 20 años que ahora. Independientemente de que la tecnología en los coches esté por detrás. La tecnología en el uso tiene que ser exactamente igual para el ciudadano de cara a las ciudades. Y tiene que percibir
que el que una ciudad se convierta en smart, ¿vale?, le va a traer beneficios, no solamente beneficios en cuanto a que su ciudad va a estar mejor gestionada, sino que verdaderamente él va a ser capaz de usarla y participar de esa gestión y de ese uso. Y ahora yo me pregunto, en una ciudad donde tenemos 20.000 sensores de CO2 atmosféricos, de polución, ¿el ayuntamiento es capaz de mantener eso en el tiempo? ¿Es capaz el ayuntamiento de entender, o el ciudadano de entender, que el ayuntamiento de turno va a pagar por el mantenimiento de esa sensorización de niveles atmosféricos mucho o poco dinero, dependiendo de lo que sea, en infraestructuras? Hay modelos, yo lo hablaba hace tiempo y desde el principio con Jorge coincidía mucho. Nosotros creemos en el concepto infomediario, es decir, creemos que los municipios no tienen que ser los que exploten directamente o los que desarrollen aplicaciones para sus ciudadanos. Las empresas privadas tienen que intervenir ahí y el mercado tiene que decidir si verdaderamente le interesa o no le interesa un tipo de aplicación. Y os voy a poner un ejemplo. Un ayuntamiento que tiene 10.000 sensores atmosféricos. Bien. Yo soy una empresa privada y decido hacer una aplicación móvil para los asmáticos. Me diréis, yo tengo un hijo asmático y a mí me interesa saber si puedo salir de mi casa ese día. Compruebo con la aplicación móvil, ok, los niveles de CO2 o de fósforo o de nitrógeno son adecuados para que mi hijo salga hoy a la calle. Y por eso me piden 1 euro al mes, a través de una aplicación móvil. ¿Lo pagaríais? Yo sí. ¿Ese dinero de la aplicación móvil lo ha tenido que desarrollar el ayuntamiento? No. Lo ha puesto a disposición del público en general, una empresa privada. Lo que hay que modular es cómo el ayuntamiento puede percibir ingresos a través de ese tipo de aplicaciones. Es decir, imaginaros, y lo pongo encima de la mesa, yo pongo a disposición de las empresas privadas toda la red de sensores y si tú quieres usarlas, me pagas a mí 10 céntimos de cada euro para el mantenimiento de esa infraestructura. Y de cada euro que ingresa la empresa privada, recibe el ayuntamiento un modelo de sostenibilidad de su infraestructura. Y además damos un servicio al ciudadano. Puede ser un modelo, hay muchos más, pero no tiene por qué ser siempre con inversión pública y con fondos públicos. Estamos intentando ahorrar y ser más eficientes en la gestión de nuestros dineros y los impuestos que pagan los ciudadanos, como para que encima le digamos al ciudadano que va a tener que pagar por el desarrollo de una aplicación móvil, por el etcétera, etcétera. Eso, aplicarlo a cualquier tipo de modelo. Bien. ¿Todas las ciudades pueden ir al mismo ritmo? Yo creo que no. Y hay que ser conscientes. Es decir, de hecho, en la Red Española de Ciudades Inteligentes se va a crear ahora, el 17 de junio, en una asamblea general que se celebrará en Cáceres, una modalidad, no sé cómo se llama, vosotros, Marcos, a lo mejor me puedes decir tú, es como ciudad asociada o ciudad adscrita o ciudad... Bien. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay ciudades muy grandes que tiran mucho de los modelos, de las inversiones, de las infraestructuras, tienen capacidades de recursos. Pensar solamente en la Red Española de Ciudades Inteligentes, hay 5 grupos de trabajo, hay asambleas, hay comités ejecutivos, y no todos los ayuntamientos, a mí me ha pasado, y yo creo que en Burgos, la última vez que hubo una reunión de un comité técnico, varios ayuntamientos de la zona de Madrid se pusieron de acuerdo para irse en un coche porque no tenían dinero para desplazarse. Sus municipios no les daban dinero para ir a todas las sesiones y a todos los grupos de trabajo. Entonces, imaginaros en un ayuntamiento pequeño de 3 o 4.000 habitantes que tenga que meterse en Smart Cities. No. Entonces, se va a crear una fórmula de forma que ese tipo de ayuntamientos van a poder beneficiarse de la información recibida de las grandes ciudades a la hora de poder implantar o hacer desarrollos. Las grandes ciudades de la red y están compartiendo software. Otra cosa que en este país hemos visto muchísimas veces. Yo en comunidades autónomas, por ejemplo, que era con quien más hemos trabajado, nos encontrábamos que una comunidad autónoma hacía una inversión en un software y la de al lado lo volvía a hacer y volvía a pagar el mismo software. Y la de al lado otra vez. Eso sí, la única diferencia es que una llevaba el logotipo de su comunidad y la otra
a lo mejor era bilingüe y la otra llevaba abajo una pestaña distinta. Bueno, pues en la RECI se están poniendo de acuerdo, están cediéndose aplicaciones, están desarrollando programas en los que intercambian información y verdaderamente los costes se hacen. Luego yo creo que no todas las ciudades son capaces de ir al mismo ritmo de incorporación de la tecnología. Bien, ¿cómo podemos implicar más a los ciudadanos en el modelo de ciudad que queremos en el futuro? No va. A nosotros en nuestros trabajos se nos hace aburrido muchas veces las formas que tenemos de acometer los problemas. Esto lo que pretende ser es un ejemplo, ¿vale?, de cómo la participación ciudadana, a través de la diversión, a través de hacer atractivos, es decir, yo siempre digo, España es de los países que más usa los móviles, tenemos más líneas que ciudadanos, somos de los principales usuarios de redes sociales. ¿Por qué? Porque nos divierte. Es que tan sencillo como eso. Si antes decía Francisco, formas de comunicar distintas y tal. Yo no sé vuestros hijos, mis hijos, o sea, mi hija ahora mismo tiene un grupo, se van a hacer el Camino de Santiago ahora en junio, unos amigos del colegio, y tiene un grupo, me parece que tiene 100 WhatsApp cada vez que abre el móvil, y está todo el día con el móvil. Nosotros nos poníamos al lado del teléfono para esperar el viernes a que nos llamara un amigo, y además era un teléfono de góndola, no sé si os acordáis, en donde tu padre estaba al lado y te oía perfectamente si estabas hablando, con quién hablabas. Hoy en día es distinto, la gente joven, los ciudadanos tienen que divertirse, no podemos poner muchas veces los 15 contenedores distintos que ponemos de recogida de basuras simplemente con un letrero que pone papel
pues intentemos hacer. Hay otro vídeo muy bueno aquí, en tema de Fan Theory tenéis un montón de información y de otro tipo de actividades. Hay otro vídeo muy divertido de lo que seríamos capaces de disminuir la velocidad media en las ciudades, no con multas, sino con diversión. A través de, ponen un controlador de velocidad en una calle, y si pasas a 25 km por hora, te llega un premio a tu casa. Es un premio diciendo que has sido el campeón del día porque has conseguido la velocidad de 25 km por hora más exacta de todo el día, de todos los ciudadanos que han pasado por ahí, ¿no? Pero el coche va andando. En coche. Entonces, pero que es curioso, ¿no? Es decir, simplemente la gente, porque veía ese letrerito con la velocidad limitada y que le iba a tener un premio, la gente disminuía la velocidad para intentar llegar a 25 justo en el momento en que pasa por ahí, ¿no? Bueno, pues simplemente es hacerle atractiva. Si nosotros, cuando hacemos una aplicación de administración o la hacemos atractiva al ciudadano y no le hacemos pasar por 17 páginas en 17 procedimientos distintos, pues yo estoy convencido que la usabilidad de las cosas facilita muchísimo el que los ciudadanos participen en nuestras ciudades y participen en hacer nuestras ciudades smart. ¿Cómo aprovechar esta situación? Bueno, yo he puesto aquí ejemplos, el de la RECI, pues ahorrar costes, esfuerzos, cumplir con objetivos a la vez. ¿Cuántas veces nos encontramos que tenemos comunidades autónomas y ciudades y administraciones en general de primera, de segunda y de tercera velocidad? Bueno, yo creo que es importante que todas las administraciones intenten cumplir las cosas a la vez. En la RECI empezamos hace ya tiempo con algunas discusiones sobre el tema de coche eléctrico y de tarjeta ciudadana y un montón de historias. Y después de muchas discusiones, pues se ponían ejemplos. Es decir, yo soy un ciudadano de Madrid, voy con mi tarjeta de la ciudad de Madrid de los parquímetros. Pero cuando viajo y me voy a Burgos, resulta que necesito una tarjeta ciudadana de Burgos, y yo no soy de Burgos, pero no se puede pagar con Visa. En Madrid los parquímetros solamente puedes meter la moneda exacta, porque si no metes las monedas exactas no te permiten. Bueno, pues los ayuntamientos de la RECI se están poniendo de acuerdo en intentar hacer una tarjeta para todos los ayuntamientos. Ocurre con los cargadores eléctricos de los coches eléctricos. Hoy en día se venden los coches eléctricos, no sé si lo sabéis, con 2 o 3 cargadores distintos detrás, en el maletero. Entonces, dependiendo si vas a enchufar el coche a un sitio o a otro, el cargador es distinto. Nos ha pasado con los cargadores móviles. Es decir, tenemos que intentar buscar la fórmula de aunar esfuerzos para esto. No marear al ciudadano. O sea, para nosotros eso es crítico. El ciudadano acaba mareado. O sea, pero totalmente mareado. Por eso, aunque tengamos muchísimos servicios de administración electrónica y muchísimas cosas, el ciudadano no los va a usar. Porque tiene que aprender una forma distinta de interactuar con su administración local, autonómica o estatal, de una forma distinta, porque todo es distinto. Y al ciudadano lo mareamos. Y al final acaba diciendo que le den. Coge los papeles, se va a la ventanilla y presenta. Y entonces no estamos solucionando absolutamente nada. Esto es ahí puesto actuando como conejillos de indias. Estamos intentando ahora mismo favorecer modelos PPP, con cofinanciación público-privada, que permita que un ayuntamiento pueda ser conejillo de indias de algo innovador con respecto a las Smart Cities. Entonces, que ponga a disposición del proyecto su infraestructura como ayuntamiento y la colaboración público-privada desarrolle un proyecto de innovación energético, de movilidad, etcétera, etcétera, dentro de ese ayuntamiento. En una situación de precariedad económica es una oportunidad inmejorable de ser eficientes y mejorando la transparencia. Antes lo decía Francisco, para mí el tema de datos abiertos, o sea, creo que es una premisa que todos debemos de empezar a considerar ya. El ciudadano quiere más información, nos va a permitir que esos datos abiertos podamos cederlos para que luego se desarrollen aplicaciones por empresas privadas que permitan a su vez cofinanciar estructuras públicas. Es decir, el tema de Open Data y transparencia es básico. Y todo esto, lo que conseguimos con la transparencia, el no marear al ciudadano, la financiación europea, es que nuestra ciudad crezca. Si no conseguimos que todo ese proceso de ahorros no mareemos al ciudadano, hagamos los datos transparentes y unamos financiación pública y privada conjuntamente, nuestra ciudad desde luego se va a quedar. Bien, ¿cómo aprovechamos esta situación desde las empresas TIC? Y ahora lo que quiero es que os pongáis
en el lado de las empresas tecnológicas, ¿no? Que tampoco está mal, de vez en cuando. Es decir, muchas veces las empresas tecnológicas suelen ponerse, yo siempre intento convencerlas para que se pongan del lado de las administraciones públicas y vean vuestras problemáticas, y hay que verlo también desde el otro lado. Bien, desde las empresas TIC, fórmula de demostrar a las administraciones públicas que con las TIC se ahorra y se genera valor. Estos son datos de la Unión Europea, valor añadido de las TIC como porcentaje del PIB. Estamos hablando de España, si veis, del año 95 al 2008 ha crecido apenas décimas. El resto de los países, muchos de ellos, Dinamarca, Finlandia y Suecia o Reino Unido, están en porcentajes elevadísimos. Es decir, es un hecho, y antes también lo decía Francisco, nosotros lo utilizamos mucho cuando vamos a hablar con las pymes, que el 50% de la competitividad de las empresas europeas en los últimos 10 años se ha conseguido por las TIC. Las administraciones públicas pueden ser mucho más competitivas y mucho más eficientes a través de las TIC. El sector TIC contribuye al 50% del crecimiento de la productividad. Al 50%, es una auténtica barbaridad, si lo comparáis con cualquier otro tipo de aportación a la productividad. Y una cosa súper importante en estos tiempos es que por cada millón de euros invertidos en tecnología se generan hasta 33 puestos de trabajo. Yo creo que en la situación en la que estamos, este dato debería ser casi por sí mismo muy alentador. Es decir, siempre hemos creído que la implantación de tecnología podía reducir el peso del mercado laboral, etcétera, etcétera. Nosotros hemos visto en sectores tan precarios desde el punto de vista de uso de las TIC, como el artesano, el sector artesanía, que las tecnologías han aumentado muchísimo, pero muchísimo. Y Galicia, además, más en este tema. Hace 7 años hicimos un taller de artesanía desde Fundetec en Llanes, en Asturias. Y ahí la Asociación Gallega Artesanía, que era súper pionera, tenía a mucha gente muy dedicada y con muchas ganas de hacer cosas, desarrolló una aplicación móvil que se llamaba Obradoiros Abertos. ¿Vale? No sé si la podéis descargar desde el iPhone y desde Android. Fue espectacular. O sea, era una aplicación que permitía, cuando tú viajabas a Galicia, saber y posicionarte dónde estaban los talleres artesanos de Galicia, a qué hora abrían, cómo podías contactar con ellos, incluso te mandaba y te dirigía en coche directamente a cada artesano. ¿Qué quiere decir? ¿Que los artesanos dejan de ser artesanos? No, al revés. ¿Por tener una página web o por tener una aplicación móvil? En absoluto. Entonces yo creo que la tecnología va a ayudar muchísimo, igual que ayuda a un sector como la artesanía, tradicionalmente nada usuario de las tecnologías, a ser mucho más productivo y posicionarse mucho mejor, igual en las administraciones. Bien, y a veces se consigue más vendiendo muchos pocos que unos pocos muchos. Y eso va a lo que antes comentábamos de las administraciones públicas en general. Yo puedo coincidir con Francisco antes lo que dice, yo soy único, ¿no? Pues no. Yo creo que el que seas único está bien, pero si eso te va a costar 17 millones de euros más que el que tienes al lado, pues no eres tan único, ¿no? O sea, yo en mi casa soy único. Mis vecinos son todos idiotas. No los aguanto. Hay uno que es un señor mayor que es muy pesado, que sí tiene ocupado el ascensor, porque baja el pobre hombre en silla de ruedas. Y el otro tiene un coche muy grande y no me deja aparcar. Es que yo soy único, tengo mi coche muy grande. Todos somos únicos, ¿vale? Yo lo que creo es que tenemos que perder esa visión de soy único y solo puedo hacer las cosas porque soy único de mi manera, y eso me justifica a la hora de hacer las cosas a compartir. Y vuelvo a poner el caso de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Es importantísimo el compartir tanto lo que tú has desarrollado con fondos públicos, no olvidemos, es decir, el Ayuntamiento de Rivas, cuando pone a su disposición para toda la Red Española de Ciudades Inteligentes una plataforma de comunicación virtual que estamos usando para comunicarnos los grupos de trabajo, la ha pagado Rivas hacia Madrid, pero la usan todos. ¿Qué pasa? ¿Que Barcelona o Bilbao no pueden entrar por esa plataforma porque son únicos? No, la están usando todos, ¿verdad, Marcos? Y cojonudo, funciona como un tiro. Entonces, todos hacen lo mismo. Zaragoza está cediendo su avance en la legislación a la hora de poder, de alguna forma, aplicar nuevas legislaciones y normalizarlas en todos los ayuntamientos. Santander, sus aplicaciones móviles. Es decir, al final, no somos tan únicos
cuando nos aprieta el zapato. Y esperemos, por lo menos, que dejemos de ser únicos para siempre y porque se vaya la crisis no volvamos a ser únicos. ¿Qué hacen los demás? Bueno, yo aquí tenéis ejemplos, no he querido poner a ninguno, excepto a Coruña, desde el punto de vista, pero que es que hay un montón de ejemplos de agendas digitales locales, proyectos y plataformas que no vienen a perder. ¿Tiene oportunidades? ¿Qué oportunidades se nos presentan? Bueno, yo creo que hay el cambio del modelo de gestión. Es decir, debemos empezar a gestionar bien, porque los ciudadanos cada vez más vamos a exigir que gestionemos bien. Es decir, ya no es un problema de hacer mejor las cosas con el poco dinero que tengo, sino que tenemos que hacer más cosas de las que hacemos y tenemos que empezar a ser más cercanos al ciudadano, más transparentes al ciudadano. El tema de sostenibilidad, ¿qué os voy a decir? Yo siempre hablo de que el tiempo nos lo estamos cargando desde hace ya muchos años y esto de que estemos a 11 de junio lloviendo aquí no es normal. Bueno, pues yo creo que la sostenibilidad, tanto climática como económica, es fundamental. No podemos tener infraestructuras, obras o inversiones faraónicas que no seamos capaces de mantener en el tiempo. Y eso, la Comisión Europea, la Agenda Digital Española lo dice, y lo dice muy claramente. Habla de sostenibilidad. El diseño. Hagamos un diseño eficiente. Tenemos la oportunidad de empezar a cambiar nuestras administraciones y hacerlas uniformes. Y un ciudadano que va a cualquier ciudad de España tiene que encontrarse con procedimientos equivalentes. Se siguen dando paradojas de que el montar una empresa en un sitio... Vamos a ver, yo os voy a poner un ejemplo muy claro. Transportistas. ¿Vosotros sabéis que un transportista francés puede recorrerse toda España y llevar mercancía con una licencia francesa porque es Europa? Y un transportista gallego no puede ir a Málaga si no tiene la licencia de todas y cada una de las comunidades por las que pasa. Es que esto, o sea, el diseño de las cosas tiene que hacerse uniforme. Medio ambiente, desarrollo sector TIC local, por supuesto, es decir, hablábamos de infomediarios. ¿Quién creéis que va a hacer una aplicación de 5 o 6 mil euros para utilizar los sensores de Rivas o de Pamplona? Pues una empresa local. Si nosotros potenciamos mucho los datos abiertos y potenciaremos indudablemente el que el desarrollo de nuestro tejido empresarial local se desarrolle, esas pequeñas y medianas empresas. Yo lo estoy viendo. Telefónica, las grandes empresas no tienen capacidad de desarrollar ese tipo de aplicaciones porque no les es rentable. Están utilizando muchas empresas locales, muchas empresas pequeñas, mucho tejido productivo local, tecnológico, que subcontratan a la hora de dar servicios. Y el tema de accesibilidad. Nosotros estamos en el foro, se llama Foro de Smart Cities Accesibles o algo así. Él entiende que las ciudades tienen que ser para todos. Y para todos es para todos. Parapléjicos, sordos, ciegos, personas sin discapacidad. Una de cada 2 personas a nivel mundial vive ya en una ciudad, ¿vale? Para el 2050 el porcentaje será del 70%. Ya en Europa estamos en el 80%, ¿vale? Es un reto. O sea, no sé si, obviamente me imagino que vuestros datos los tendréis, pero esto es un dato tremendamente importante que va a implicar muchos ciudadanos yendo y montándose en las ciudades. Y luego las ciudades emplean en la actualidad más de 2/3 de la energía mundial y representan el 70% de las emisiones globales de CO2. El 70%. Ahí tenemos un reto bestial. Por último, gobiernos abiertos reales y para todos, porque es que tenemos que ser para todos. O sea, no podemos legislar o gobernar o administrar para unos pocos, sino para todos. Y hay que considerar toda esa gente que hablábamos al principio que está en brecha digital, que no tiene conocimientos de tecnología, que no sabe ni siquiera usar un móvil o un smartphone. Y eso es importante. Podemos entrar luego en las temáticas de las telecomunicaciones, que eso ya sería para no acabar. Pero bueno, tenemos que empezar a trabajar para todos. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.